Los errores son el camino a tu toque de Midas. Cometer errores en la escuela es algo malo. Por eso se considera que los estudiantes que tienen menos equivocaciones son los más inteligentes. Sin embargo, en el mundo de los negocios, cometer un error, admitirlo y aprender es como hacer que esa mala suerte se convierta en buena. Es un proceso esencial para alcanzar el éxito. Einstein afirmó, solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. A esa teoría yo le añadiría que la capacidad humana para aprender también es infinita. Si eres empresario, es posible que tus errores dañen tu negocio, pero recuerda que, por otra parte, si tus empleados los cometen, tú también te verás afectado. A veces, si tratas de corregir a tus subordinados y les pides que asuman su responsabilidad, su respuesta es dejar el empleo, buscar uno nuevo y dejar que seas quien pague por sus desaciertos. Es por eso que muchos empresarios prefieren trabajar con la menor cantidad posible de gente. Si el empresario no es buen líder o si carece de las habilidades necesarias para tratar con la gente, puede ocasionar que, en vez de contar como un activo, sus empleados se conviertan en un pasivo. Para colmo, los empleados también pueden terminar actuando como criminales si la situación se pone difícil. Si les das la espalda o si llegan a creer que el dinero que has ganado les pertenece. Hay muchos timadores y estafadores en el mundo de los negocios. En el ámbito de lo ilegal se pueden detectar dos tipos de delitos, los violentos y los denominados de cuello blanco. Los violentos, por lo general, involucran una víctima y un arma, o fuerza bruta aplicada. La mayoría de los delitos de cuello blanco, por otra parte, nunca llega a castigarse porque, sin arma ni daño físico, es muy difícil comprobar que alguien mintió, robó, engañó y actuó de manera deshonesta. Dicho de otra forma, en el mundo de los negocios, los peores criminales con los que te encontrarás muy a menudo serán personas amables y bien preparadas, pero carentes de madurez emocional y fuerza de carácter. Cuando a ese tipo de personas no les salen las cosas como esperaban, les resulta más fácil convertirse en delincuentes. Por fortuna, yo jamás he sido víctima de un delito violento. Sin embargo, gracias a personas con un alto nivel de preparación académica, he perdido enormes cantidades de dinero. En realidad, eran individuos muy avesados que se creyeron demasiado inteligentes. Pensaron que jamás cometerían un error y por lo tanto asumieron que no tenían por qué admitir sus fallas. Y claro, a eso no les puede llamar inteligencia, sino arrogancia, una trágica falla de carácter. Y como una persona arrogante no puede recibir retroalimentación, aprender ni modificar sus hábitos con suficiente rapidez para seguirle el paso a este mundo tan cambiante, siempre se quedarán rezagada. Una de las lecciones más importantes que se pueden aprender en la escuela militarizada es cómo recibir retroalimentación. Es el tipo de noción que se tiene muy presente desde el primer día. De hecho, a mí siempre me pareció asombroso ver a tantos jóvenes desplomarse, llorar y rendirse porque recibir la retroalimentación de una manera tan directa y brutal les provoca demasiado estrés. Los empresarios deben aprender a lidiar con la retroalimentación, en especial cuando proviene de los clientes, banqueros, empleados y trabajadores, porque de otra manera no pueden tomar buenas decisiones. Si el empresario se rodea de personas que siempre le dan la razón o de los típicos lamebotas, entonces el negocio estará en graves problemas. La diferencia que hace un mentor. A todas las compañías públicas que forman parte de la lista de mercado de valores se les exige contar con una junta directiva. Tú también debes contar con una porque incluso si lo único que posees es una buena idea, necesitas asesores competentes. Siempre debes contratar a 3 especialistas como mínimo, un contador público, un abogado y un mentor. Tu mentor tiene que ser alguien que haya tenido éxito como empresario en la rama que planeas desarrollarte. Por ejemplo, si quieres abrir un restaurante, intercambia ideas con alguien empresario que ya tenga restaurantes y pídele que se convierta en un entrenador o mentor. Tanto Donald como yo tenemos un entrenador y un mentor. Asimismo, ambos tuvimos padres ricos que fueron empresarios. Muchos empresarios cometen el terrible error de solicitar la asesoría de un empleado en un lugar de empresario. Pero debes saber que existe una diferencia enorme entre ellos a pesar del éxito que pueda tener el primero.
Una última reflexión. La ley de Murphy afirma, cualquier cosa que pueda salir mal, lo hará. Ahora combina esa aseveración con el principio de Peter. En una jerarquía, todos los empleados tienden a subir hasta llegar al nivel en que se vuelven incompetentes. Una de las razones por la que muchos negocios dejan de crecer es porque el empresario alcanza su nivel de incompetencia. Para continuar prosperando necesita superar esa barrera, es decir, obtener más educación por medio de la posibilidad de cometer más errores. Pero prepárate porque podrían llegar a ser necesarios 10.000 errores más. Tal como dijo Edison cuando le preguntaron lo que había sentido al fallar tantas veces, antes de lograr la invención de la bombilla eléctrica. Para explicar mejor el principio de Peter, haré uso de una metáfora sacada del golf. Digamos que un golfista da 72 golpes de forma consistente. En ese caso, le llamarán golfista par o golfista sin golpes adjudicados. Como seguramente ya lo sabes, la mayoría de quienes juegan, a pesar de que solo hay unos cuantos golpes de por medio, existe una tremenda diferencia entre un golfista par y uno profesional. Digamos que los profesionales deben tirar 70 de forma constante para sobrevivir en una vuelta a su nivel. Y por lo tanto la diferencia entre tirar 70 y tirar 72 es demasiada. Esa discrepancia de 2 golpes es el toque de Midas. Si no fuera por la mala suerte, Donald Trump. La metáfora del golf que utilizó Robert para explicar que el toque de Midas es como la diferencia de 2 golpes, no solo es muy ilustrativa, también conmueve mi corazón de jugador de golf. Como mucha gente sabe, soy un apasionado de este deporte y de su proceso en el campo donde se practica. Actualmente estoy desarrollando un campo de golf en dunas de arena en Aberdeen, Escocia. Después de visitar 200 lugares distintos en Europa durante un periodo de 5 años, por fin di con el sitio ideal. Fui paciente porque quería encontrar el lugar perfecto y finalmente lo logré. Trump International Golf Link Scotland. Se encuentra ahora en desarrollo. Sin embargo, además de los 5 años que pasé eligiendo la ubicación, también invertí varios años más en una intensa negociación cuya mayor dificultad radicó en las preocupaciones ambientales. En ese tiempo casi me convertí en un experto en geomorfología, palabra que estaba muy de moda entonces y que se refiere al estudio de los movimientos y formas de la superficie terrestre, porque el terreno tenía vista al mar y en él había inmensas dunas de arena. Algunas personas se resentían a mi propuesta de desarrollo en esa zona y otras lo apoyaban con mucho entusiasmo. El proceso fue proporcionando los elementos requeridos para escribir una epopeya, tanto así que un autor escocés escribió un libro acerca de todo lo que enfrenté. Obtuvo material suficiente para llenar cientos de páginas, así que a quienes estén interesados en el campo del golf o en historias relacionadas, les recomiendo leerlo. Se titula Chasing Paradise, Lucha por el Paraíso, y lo escribió Darwin Ewen. El subtítulo Donald Trump y la batalla por el campo de golf más grande del mundo. Para conseguir el terreno tuve que lidiar con empresarios, personas que apoyaban al gobierno y gente local. Incluso se involucró Sir Sean Connery. Me apoyó cuando tuve demasiada oposición de parte de la gente que creía que arruinaría aquella zona en lugar de preservarla. La historia recibió atención internacional, lo cual tuvo ventajas y desventajas. Una popular revista estadounidense presentó una portada, la historia de una persona que vivía en el lugar y no quería abandonar su casa. El reportaje le brindó muchísima fama y reconocimiento al propietario y aunque su casa y su reticencia a mudarse tuvieron un impacto menor en nuestro proyecto, se convirtieron en una fuente considerable de publicidad, tanto como para él como para el proyecto. El reporte ambiental del terreno ocupó 2 carpetas, cada una de 13 centímetros de grosor. Se tuvo que analizar todo e incluso los aspectos del negocio del desarrollo. El lugar cuenta con un valor histórico especial para Escocia y por lo tanto me resultaría muy costoso llevar a cabo el proyecto, 1.000 millones de libras aproximadamente. Sin embargo, a cambio, su construcción generaría 6.230 empleados temporales y en sí mismo el complejo apoyaría el surgimiento de 1.440 empleos permanentes.
Nuestra investigación fue sumamente detallada tanto en el aspecto de negocios como en el de ambiental. Colaboramos con la institución Scottish National Heritage y pasamos muchas horas trabajando en los pormenores. Para darte una idea del alcance del proyecto, te diré que Trump International incluirá una escuela de golf, 950 departamentos en condominio, 500 casas, un hotel de 450 habitaciones, 36 villas de golf y viviendas para 450 empleados. Todo lo anterior además de las dunas para juego. Es un complejo enorme y por la misma razón siempre hubo mucha gente renuente a aceptarlo. A lo largo de todo el proceso me mantuve con una actitud positiva porque sabía que contaba con la tenacidad de que habla Robert cuando se refiere al toque de Midas. Tenía claro que enfrentaría desafíos que tal vez persistirían varios años, pero también estaba seguro de que si era persistente, al final terminaría con un enorme campo de golf en dunas que mejoraría la economía de la zona sin ocasionar un impacto negativo en el medio ambiente. Así que le entregué toda mi pasión al proyecto. Yo realmente creía en él y gracias al apoyo público de Sir Sean Connery, mucha gente comenzó a entender cómo beneficiaría a la gente de Escocia. En aquel tiempo tenía muchos otros asuntos que atender simultáneamente, pero el campo del golf nunca pasó a ocupar un segundo lugar. Ahí está la clave del éxito. Si quieres alcanzar un desempeño excelente de lo alto, no puedes regalar nada. Todo es importante. A pesar de que la gente cree que tengo muchos empleados para llevar a cabo mis labores, y ciertamente cuento con excelentes colaboradores, siempre me involucro por completo. Conozco todos los detalles de ese proyecto. Durante su desarrollo, viajé a Escocia con mucha frecuencia, pero no por placer. Lo hice para visitar las construcciones y para reunirme con los contratistas, funcionarios locales y gente de Scotland. No fueron vacaciones en absoluto. Te puedo decir que en lo que se refiere a los campos de golf en Escocia, el éxito no se reprodujo de la noche a la mañana. A pesar de todo, cada minuto invertido valió la pena. Cuando se cometen errores, las cosas cambian. Quienes desean ser empresarios o acrecentar su negocio para que se convierta en un proyecto de mayor impacto, deben tomar en consideración lo siguiente: cada minuto cuenta. Mi regla de oro es: si puedes contar con los dedos las horas invertidas en un proyecto, entonces no le has dado tiempo suficiente. Tienes que trabajar en cada nuevo desafío hasta que ya no puedas hacerlo más. Asimismo, asume que vas a lidiar con muchas críticas y comentarios negativos. Por si eso no bastara, con frecuencia recibirás un no como respuesta. Además, antes de que las cosas comiencen a salir bien, siempre vas a tocar fondo. Pero no flaquees. Recuerda que en el toque de Midas el pulgar significa madurez emocional y fuerza de carácter, y así alcanzarás tus objetivos. No es noticia que a principios de la década de los 90 sufrí un revés financiero de enormes proporciones. A pesar de que mucha gente así lo creyó, nunca estuve en bancarrota. Solo llegué a deber varios miles de millones de dólares. Ciertamente no estaba en un hecho de rosas, y aunque lo más sencillo habría sido considerar todo pura mala suerte, yo me negué a hacerlo. La economía y los bienes raíces tienen ciclos, pero lo que sucedió en Nueva York en aquel tiempo fue devastador para mucha gente. Los bienes raíces sufrieron un desplome tremendo y la ciudad vivió momentos muy difíciles. Todo eso me afectó mucho, pero sé que a otras personas les fue peor porque perdieron todo. Mi mayor error fue cambiar el enfoque y jugar demasiado. En ese entonces me iba a los desfiles de modas en París y no tenía bien sujetas las riendas de mis negocios. Pensaba que todo seguiría caminando como si nada y que el dinero no dejaría de fluir. En una ocasión mi padre me dijo que todo lo que yo tocaba se convertiría en oro, y yo me lo creí. Y todo lo que emprendía me resultaba tan sencillo y lucrativo que llegué a creer que no era necesario prestar atención. Así que no lo hice. Sin embargo, cuando las cosas se pusieron de cabeza, lo interpreté como una fuerte llamada de atención. Por suerte, con el tiempo pude recobrar el enfoque y mi fortuna. De hecho, me volví mucho más exitoso después de aquella enorme pérdida.
Pienso que todo eso sucedió porque siempre creí que era un tipo con suerte. Lo sigo creyendo hasta la fecha. Por eso, no permití que la experiencia de una pérdida fuerte cambiara de opinión que tenía de mí mismo. Tomé la situación como un problema pasajero y nada más. Sabía que contaba con la habilidad necesaria para volver al juego y de la misma manera en que un golfista conoce una técnica y la usa para salir de una trampa de arena y anotar un birdie. ¿Que si todavía cometo errores? Sí, por supuesto, pero así como lo hice cuando sufrí el descalabro financiero, me doy cuenta de que el único culpable soy yo. Me responsabilizo por completo porque así debe ser. Tal como dijo Robert, asumir los errores es una de las formas de adquirir el toque de Midas. Todos cometemos errores, pero lo más importante es asumirlos y aprender de ellos. Este proceso forma parte de la adquisición de madurez emocional y fuerza de carácter. Tal vez uno de los mayores atributos con lo que puedes contar es un intenso sentido de responsabilidad, porque para empezar, este te otorgará poder y cuando puedas aceptar lo bueno y lo malo de tus acciones, tu efectividad se incrementará muchísimo. Creo que en mi caso, esa noción de control me ha servido como una especie de catalizador para el éxito. Mi historia de amor sin barreras en la zona West Side de Nueva York. Tal vez tienes la idea de que mi éxito se debe a que la marca Trump tiene gran peso y me facilita las cosas, pero yo sé que no siempre controlamos nuestro destino en lo que se refiere a la marca y a la organización. También se debe considerar el tiempo. En muchas ocasiones, para que un proyecto arranque o para que las cosas comiencen a andar, he tenido que esperar con mucha paciencia durante periodos prolongados. Por ejemplo, aunque no lo creas, esperé 20 años para que se iniciara la construcción del complejo habitacional Trump Plus en Río Hudson. ¿Cuántas personas como tú tendrían la paciencia y el enfoque suficiente para aguardar tanto tiempo? ¿Cuántas tendrían tanta fe en el proyecto para soportar los desafíos y tribulaciones que surgieron en esas 2 décadas? Es mucho tiempo, pero mi visión para el desarrollo del proyecto era muy clara y además tenía muchos deseos de verlo terminado. ¿Fue sencillo? No, pero reitero que la espera valió la pena. Me fortaleció y me hizo aún más decidido. Ahora te voy a contar algunos detalles. La historia comenzó en 1974, cuando afiancé en Penn Central Railroad la posibilidad de comprarles el área de almacenaje, carga y descarga de vehículos ferroviarios en la zona West Side de Manhattan. Sí, la misma de Amor sin barreras. En aquel entonces no le estaba yendo muy bien a la ciudad de Nueva York, por lo que, a pesar de que era una propiedad frente al río, tuve la oportunidad de conseguirla a precio muy bajo. Tenía otros proyectos que me mantenían muy ocupado, incluyendo la renovación del conmovedor Hyatt y los planes de la Torre Trump. Al principio encontré una fuerte resistencia por parte de la comunidad de la zona West Side, porque la gente no quería que construyera Trump Place. Además, las deducciones gubernamentales que ayudarían a que el proyecto fuera lucrativo solo eran aplicables en cantidades muy modestas para el tipo de viviendas que yo planeaba construir. Tan solo esos 2 problemas me colocaron en una situación tan difícil que finalmente admití que el trato no podría concretarse. Renuncié a la opción de comprar en 1979 y la ciudad vendió la zona ferroviaria a alguien más. Por fortuna para mí, los compradores no tenían mucha experiencia en Nueva York, y mucho menos en el proceso de división por zonas. Esta división es una faceta muy compleja de los bienes raíces y en esta ciudad. Los nuevos dueños cometieron muchos errores y a final de cuentas se vieron forzados a vender. En 1984 me llamaron para avisarme que ofrecían el terreno y yo lo adquirí por $100 millones. Eso quiere decir que pagué 1 millón por acre de terreno frente al río. Y en la zona intermediaria de Manhattan fue un gran negocio.
Sin embargo, todavía estaba muy lejos de desarrollar el complejo que tenía en mente. Entre 1984 y 1996, toda mi paciencia y tenacidad fueron puestas a prueba. Tuve que lidiar con la burocracia de la ciudad, la cual, además de abrumadora, era ridícula. Pero la sagacidad se gana con la experiencia y como para ese momento ya estaba mucho más despabilado, aproveché para mi beneficio algunas de las desventajas que presentaba la ciudad. Iniciaba la década de los 90 y la situación, aunque comenzaba a mejorar en Nueva York, todavía dejaba mucho que desear. Debido a lo anterior, me fue más fácil conseguir la división por zonas que me exigían. Eso me ayudó porque me permitió iniciar la construcción cuando el clima para los negocios comenzaba a ver la luz. Sin embargo, no habría podido hacerlo de no tener la paciencia y diligencia necesaria. Es fundamental entender que se trataba del desarrollo más grande aprobado por la Comisión del Planeamiento de la Ciudad de Nueva York. Incluía 16 edificios altos y construcciones residenciales de diseño original con vista al río Hudson. La construcción se inició en 1996 y los resultados fueron espectaculares. Trump Place se ha convertido en el lugar de reunión en el West Side. Esta zona, que alguna vez estuvo prácticamente en ruinas, ahora es muy próspera. En ella hay un parque de 25 acres que doné en la ciudad. También hay circuitos para bicicletas que pueden usar los residentes de la zona, así como los demás habitantes de la ciudad. Áreas para organizar días de campo, instalaciones deportivas que sirven para que la gente conviva, un embarcadero, espacios abiertos para reuniones de la comunidad. Todo mundo salió ganando. La ciudad, los residentes, nuestra compañía y nuestra marca. En resumidas cuentas, la perseverancia tuvo recompensas. Robert ya habló de los aspirantes y empresarios que aún no se percatan de lo difícil que pueden ponerse las cosas, en especial al principio. Yo me identifico mucho con esa situación. La primera empresa que me fijé de manera individual llegó a complicarse tanto que en algún momento me dieron ganas de olvidarme todo el asunto. Pero ahora me alegro de haber persistido porque se convirtió en mi mayor éxito y me dio la oportunidad de que mi nombre adquiriera peso entre los desarrolladores de bienes raíces en Manhattan. El Hotel Grand Hyatt. Es posible que hayas escuchado del Hotel Grand Hyatt en la ciudad de Nueva York. Se encuentra junto a la estación Grand Central y es un gran, hermoso hotel con 4 muros exteriores de vidrio. Se encuentra en una próspera zona justo en medio de la isla de Manhattan. Sin embargo, las cosas no eran así en la década de los 70. El lugar se encontraba olvidado y la gente evitaba pasar por ahí, excepto cuando se veía forzada a atravesar por Grand Central para entrar y salir de la ciudad. Junto a la estación había un viejo hotel llamado The Commodore, que además de ser una aberración para la vista causaba muchos problemas. La zona en general era muy deprimente y se había convertido en lugar idóneo para cometer crímenes. Yo sabía que a aquel barrio le vendría bien un cambio importante y creí que el primer paso sería adquirir y restaurar el Hotel Commodore. Recuerdo que ni siquiera mi padre creía que estuviera hablando en serio respecto al proyecto. Comprar el Commodore en un momento en que hasta el edificio Chrysler estaba en quiebra es como pelearse para conseguir un lugar en el Titanic, dijo. Ambos sabíamos que era un riesgo, pero yo estaba seguro de que la remodelación transformaría el barrio, haría desarrollar la zona como podía y debía ser. Pude visualizarla desde mucho tiempo antes y por eso sabía que estaba en lo correcto. Esa capacidad de imaginar me brindó gran parte de la confianza que tanto necesité en el proceso. Aproximadamente un año antes de que empezara a negociar el hotel, los propietarios, Penn Central Railroad, habían desperdiciado unos $2 millones en remodelaciones que no lograron nada. Era evidente que el hotel seguía necesitando una labor importante, pero los dueños aún debían unos 6 millones de impuestos atrasados. Estaban listos para vender y por lo tanto yo podía aprovechar la opción de comprar el hotel por 10 millones.
A pesar de todo, antes de comprar tendría que estructurar una propuesta muy compleja. Necesitaría financiamiento, una compañía hotelera que se comprometiera y una deducción fiscal por parte de la ciudad de Nueva York. Conseguir todo eso fue muy complicado y las negociaciones duraron varios años. En ese proceso busqué a un profesional talentoso que pudiera convertir aquel viejo hotel en un punto de referencia espectacular. Entonces conocí a un joven arquitecto llamado Derek Scott, que entendió mi visión de inmediato. Yo quería envolver el edificio en algo brillante para que toda la zona tuviera una nueva fachada. No estaba seguro de que se llevaría a cabo el trato, pero estaba tan convencido de que sería algo benéfico para el área, que pasé algún tiempo conversando con Derek Scott y lo contraté para que hiciera algunos bocetos. Solo quería tenerlos listos en caso de que necesitáramos presentarlos. También estaba consciente de que necesitaría un operador importante porque un hotel de 137.000 metros cuadrados y 1.400 habitaciones no sería un trabajo fácil para nadie. Revisé una lista de los hoteleros más importantes y lo que tenían mejores antecedentes. Vi que Hyatt ocupaba el primer lugar. Tenía la esperanza de que les interesaba porque, aunque sería difícil creerlo, ellos no tenían entonces ningún hotel en Nueva York. Por suerte tuve razón. El ofrecimiento los atrajo. Hicimos un trato como socios igualitarios y Hyatt aceptó operar el hotel cuando estuviera listo. Ya tenía arquitecto, socio hotelero y cálculos estimados. Lo que me hacía falta era financiamiento y que la ciudad me otorgara una deducción multimillonaria en impuestos. Como solo tenía 27 años, me pareció adecuado conseguir un corredor de bienes raíces de mayor edad con experiencia. Además, tener a alguien maduro en el equipo me serviría para darle una imagen más profesional al proyecto. Todo iba siguiendo su curso y habíamos superado varios obstáculos, pero de pronto se presentó otro inconveniente, un problema de enormes proporciones que parecía infranqueable. Si no conseguía financiamiento, la ciudad ni siquiera consideraría darme una deducción fiscal, y sin deducción los bancos sencillamente no estaban interesados en ofrecerme financiamiento. Como verás, debimos vencer todos los obstáculos y, con eso, me refiero a todos, decidimos apelar a la preocupación de los banqueros por la forma en que la ciudad se estaba desmoronando. Creímos que tal vez podríamos hacerlos sentir culpables de no colaborar para que volviera a ser grandiosa, pero no funcionó. Después de hablar prácticamente con todos los banqueros de la ciudad y darles todas las explicaciones que se nos ocurrieron para que participaran, finalmente encontramos un banco que parecía interesado. Pasamos muchísimas horas trabajando en el trato hasta que comenzamos a lucir bien, bastante bien. De pronto, de la nada, alguien cambió de opinión y sacó a la luz un asunto que no tenía nada que ver con el acuerdo, pero que, por alguna razón, hizo que todo se viniera abajo. El cambio inesperado nos dejó azorados y tratamos de presentar todos los argumentos posibles, pero ninguno funcionó. El individuo no cedía y yo me desesperé. Recuerdo que en algún momento miré a mi corredor y le dije, vamos a deshacernos de este contrato. Esa fue una de las pocas ocasiones en que quise rendirme. Estaba exhausto, pero George Rose, mi corredor y abogado y asesor ocasional en El Aprendiz, logró convencerme de seguir adelante. Él me recordó todo el tiempo los esfuerzos que ya había invertido en el proyecto y me di cuenta de que tenía razón. ¿Por qué rendirme ahora?, me preguntó. Y como no soy de los que se rinden, decidí sacar el trato adelante. Además, no quería ser un aspirante a empresario. Sabía que solo se trataba de una caída fuerte, de esas que tú también puedes esperar que sucedan. Y cuando me levanté, lo hice con más vigor que nunca. La caída se convirtió en un salto porque salí con la determinación de llevar el proyecto hacia las últimas consecuencias. Mi nueva estrategia consistió en explicarle la situación a la ciudad, aun cuando todavía no tenía financiamiento. La organización hotelera Hyatt seguía interesada en abrir en Nueva York, pero el gobierno no nos ofrecía deducciones fiscales.
Además, los costos serían demasiado altos y la realización del proyecto parecía cada vez menos posible.